Annyeong, hoy os vengo a hablar de 10 cosas convenientes de Corea del Sur. Y os estaréis preguntando, ¿y ahora por qué nos viene esta a hablar de cosas convenientes de Corea del Sur? Pues porque los coreanos no saben vivir sin cosas a su alrededor que les hagan la vida más conveniente. Y es debido a que viven bajo la dictadura del pali. ¿Qué significa pali? Pali significa rápido. Así que viven, como podemos comprobar por el pali, muy deprisa. Y es que más de la mitad de la población vive en Seúl y tienen una población de 50 millones de personas. Así que puedo entender por qué viven tan deprisa. Pues eso, vamos a empezar. Una de las primeras cosas, nada más que llegas a Corea del Sur y que es muy conveniente, es su aeropuerto, que ha sido declarado durante muchos años como el mejor del mundo. Y es que tiene hasta un hotel en el que puedes dormir, tiene duchas en las que te puedes duchar, puedes dejar la ropa de invierno si te vas a un país, claro, esto en caso de que te vayas, no de que llegues, si te vas a un país caluroso y hace mucho frío en ese momento, es invierno en Corea y por ejemplo te vas a Sudamérica, que en ese caso estaría en la estación contraria, puedes dejar tus abrigos allí en una taquilla en la que te los guardarán hasta que vuelvas de tu viaje. Luego también incluso hace poco vi un vídeo, vamos a ponerlo un poquito por aquí, un vídeo en el que se ve cómo van a ir metiendo poco a poco en el aeropuerto de Incheon, que está cerca de Seúl, que no os he dicho dónde está el aeropuerto, está a 1 hora de Seúl, de la capital, pero bueno, que 1 hora tampoco es mucho. Además hay un tren muy bueno que podéis coger desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad y vamos, el transporte público, ya os lo he comentado alguna vez, es uno de los mejores, incluso casi, lo siento por nosotros, pero es mejor el metro de Seúl que el metro de Madrid, e incluso el metro de Busan también está muy bien. Pues eso, desde el aeropuerto hasta Seúl, en Incheon está el aeropuerto, hasta Seúl se tarda más o menos 1 hora y bueno, se lleva bien el trayecto. En el aeropuerto han empezado a poner, o van a empezar a poner, no lo tengo muy claro todavía, unos robots que, como podéis ver en las imágenes, hay algunos que van limpiando el suelo según las zonas que estén más sucias, pero es que hay otros robots que hablan 4 idiomas, porque hablan japonés, chino, coreano e inglés, bueno, que hablan y que entienden, y a los cuales tú les puedes introducir tu ticket, no me sale ahora la palabra, ese papelito que tú pones, que tú das. Por favor, ¿cómo se llama ese papel? A estos robots les puedes dar tu billete de avión y ellos van a decirte hacia dónde tienes que dirigirte para poder llegar fácilmente a tu destino. Porque ya sabéis que en aeropuertos tan grandes como el de Incheon, que además ahora ha abierto su segunda terminal, la terminal 2, que dicen que va a ser increíble, incluso mejor que la anterior, y que va a poder la gente recoger su equipaje en 30 minutos, a pesar de que por allí pueden pasar millones de personas al día. Pues a esos robots tú les puedes dar tu billete de avión y ellos te dirán hacia dónde tienes que ir, y así pues te ahorras tener que andar intentando preguntar a quien sea, que a lo mejor ni siquiera te va a entender. Hay una cosa muy conveniente en Corea del Sur y es la convenience store. ¿Y cómo se dice convenience store? Tienda de conveniencia, lo que serían unos ultramarinos o lo que nosotros llamamos chinos, pero en este caso coreanos, aquí en España, pues se llama Pyeongjong y es un sitio en el que venden un montón de cosas y que está abierto las 24 horas y que mucha gente cuando no tiene tiempo pues se compra ahí algo de comida rápida y comen comida de allí. Pero es que incluso tienen tiritas por si te haces una herida, o te puedes encontrar de todo. Yo, por ejemplo, cuando estuve allí me compré una tarjeta SIM para poder tener un poquito de datos y poder hablar con mi familia. Ya sabéis que en Corea del Sur son unos amantes de la comida, y si no lo sabíais, pues en muchos países asiáticos piensan de la comida como si fuera medicina, pero no se lo toman como medicina, sino que les gusta mucho, pero también es una forma parte de su manera de curarse cuando están enfermos también. Pues con esa obsesión, esa pasión, no vamos a decir obsesión, vamos a decir pasión, esa pasión que sienten por la comida, son capaces de llevártela donde tú quieras. Por ejemplo, yo cuando estuve en Seúl con mis amigas nos fuimos al río Han. Han es el nombre del río y Gang significa río, así que si escucháis Hangang simplemente y os dicen río Hangang, están diciendo río Han río.
así que por favor, decid Rioja. Pues nos llevaron pollo frito, por ejemplo, allí a comer. También puedes pedir cualquier cosa que quieras. Y bueno, ahora en España el McDonald's te lleva a casa la comida, pero allí lleva ya muchos años sucediendo esto, o sea que nosotros nos creemos que es una novedad, pero en otros países ya llevaba bastante tiempo. Una de las cosas que me gustó mucho de Corea del Sur es, y esto no sé si lo habrá mucho en España, pero yo no he visto ninguna casa así, porque nosotros siempre que entramos a casa entramos con las llaves, pero allí tienen un código de números, incluso en los apartamentos más modestos, porque una de mis amigas tiene lo que ellos llaman una one room, que es como una habitación que alquilan para cuando están estudiando en el nivel universitario normalmente. Tienen siempre un código de números para entrar en vez de la llave, y sinceramente así pues muchas veces que se me olvidan las llaves para ir a casa y no puedo entrar, pues podría entrar si me acordase el número. Pero también lo hablé con mis amigos, y si en algún momento estás un poquito perdido por la noche, a lo mejor no te acuerdas del número, pues te vas a quedar fuera de casa igual. Lo que os acabo de decir del transporte público hace un rato es que el KTX, que es como si fuera nuestro AVE, es un tren de alta velocidad que va a casi todas partes en Corea del Sur. Por ejemplo, ellos van desde Seúl a Pusan, que es como si fuéramos desde Madrid a Barcelona en 2 horas y media, que es más o menos pues lo mismo que tardamos aquí. Con esto que hablaba yo de la comida, madre mía, desde que he vuelto de Corea del Sur no aguanto en los restaurantes tener que esperar a que me sirvan. Y es que cuando me fui allí, tú pides tu comida y no sé, sorprendentemente a los 5 minutos o así lo tienes hecho. Y encima no es que lleve hecho un rato y lo hayan recalentado ni nada de esto, no, está recién hecho y está buenísimo. Luego, aparte de eso, además no tienes que estar pidiendo la cuenta y a ver si te hace caso el camarero para traerte la cuenta, sino que tú te levantas y a la salida del restaurante está la caja y tú pagas allí, y además no tienes que dar propina porque no es necesario. No es necesario y no hay cultura de dar propina allí. Otra cosa que me parece muy conveniente y que yo creo que se debería instaurar en otros países como el nuestro es que ellos tienen las black box, las cajas negras como las de los aviones, con las que luego se descubre cómo ha sucedido los accidentes, etcétera, y tienen unas camaritas en el coche con las que si sucede algo, bueno, por lo menos en la zona de visión que tiene la cámara, pues por lo menos tú luego lo puedes ver y así sabes qué le ha pasado a tu coche, o por lo menos puedes oír qué ha pasado, porque es que hay veces que hay accidentes en los cuales no sabemos ni qué ha pasado, y esto sería un avance muy bueno para nosotros. Y cuando te bajas del tren o te vas a ir al tren, yo cuando iba a coger el KTX que iba de Seúl a Pusan, me sorprendió muchísimo que de repente me decía mi amiga Karam: venga, vamos a poner las maletas aquí. Y es que en las escaleras de la estación de tren había unos raíles, aparte de tener también escaleras mecánicas, había unos raíles en los que tú ponías la maleta y se iba moviendo ya sola, como en los que echas la maleta cuando se va a ir ya al avión en el aeropuerto. Pues esos raíles, que os voy a poner una fotillo por aquí, estaban ahí y tú lo ponías la maleta ahí y tú ibas andando tranquilamente y ni te preocupabas por tu maleta hasta que bajara los raíles y la cogías. Yo me acuerdo que luego en la estación yo necesitaba guardar la maleta en una taquilla, y allí tienen taquillas. Nosotros, bueno, desgraciadamente por el terrorismo, etcétera, pues no podemos tener ese tipo de cosas tan a menudo porque pues pueden acabar siendo una amenaza. Y esas taquillas en las que tú guardabas la maleta, tú ponías tu huella dactilar y ese era tu código. Así que qué mejor manera de guardar tu maleta que con tu huella dactilar, que no la va a tener nadie ni lo va a poder abrir. Por supuesto, una de las cosas que me parece muy convenientes también de Corea del Sur es el respeto que tienen entre ellos, aunque a veces eso acabe siendo un poco malo por el tema de la jerarquía, etcétera. Sí que veo una ventaja el respeto. No hay que llevarlo al extremo el respeto ni tampoco el no respeto, pero me parece algo conveniente. Y la última cosa, y por la que estoy siempre hablando a todo el mundo de Corea del Sur, que me parece muy conveniente, es su gente. Y es que la gente allí es muy agradable por lo general. Ya sabemos que no hay que generalizar
en que todo el mundo es bueno, pero he de decir que además, especialmente con los extranjeros, debido a que no han tenido mucha cultura de tener mucho turismo, especialmente occidentales, porque de asiáticos sí que tienen mucho turismo, con nosotros los occidentales son muy cariñosos y te quieren siempre ayudar y siempre están por la labor de ayudarte, como acabo de decir. Y si tienes cualquier problema, tienes cualquier pregunta, pues siempre van a hacer lo que puedan para ayudarte. Y además son gente con mucho corazoncito, vamos a decirlo. Pues nada, esto han sido 10 cosas convenientes de Corea del Sur, que hay muchísimas más, pero simplemente os quería resumir un poquito de mi conocimiento y de las cosas que a mí me parecen más convenientes de ese país. You were always out the door.